Imagínate vivir en un tiempo donde nadie escuchaba la voz de Dios. Un tiempo de silencio espiritual, de oscuridad y de corrupción en los lugares más sagrados. En medio de ese silencio absoluto, nació un niño que no solo escucharía esa voz, sino que se convertiría en el puente entre el tiempo de los jueces y la era de los reyes. Su nombre era Samuel. Él fue el hombre que ungió al primer rey de Israel, y tras ver su caída, fue enviado en una misión secreta para buscar a un joven pastor de ovejas que cambiaría el mundo para siempre. Quédate con nosotros hasta el final, porque hoy veremos cómo la oración de una madre desesperada dio lugar al profeta más influyente de su generación. De la cuna al templo, y del templo al trono, esta es la increíble historia de Samuel. Todo comenzó con un corazón roto. En las colinas de Efraín vivía una mujer llamada Ana. Ella tenía todo lo que una mujer de su época podía desear, excepto lo que más anhelaba: un hijo. Año tras año, Ana soportaba la burla y el desprecio por su esterilidad. Durante una visita al tabernáculo en Silo, su angustia fue tan profunda que se lanzó al suelo a llorar. Su oración era silenciosa. Sus labios se movían, pero no salía voz de ellos. El anciano sacerdote Elí, al verla desde lejos, pensó que estaba ebria y la reprendió. Pero Ana le respondió con una dignidad conmovedora: «No, mi señor, soy una mujer atribulada de espíritu». En ese momento de desesperación, Ana hizo un voto sagrado: «Si me das un hijo, lo entregaré al Señor todos los días de su vida». Dios escuchó ese clamor silencioso. Samuel nació, y Ana, fiel a su palabra, en cuanto el niño fue destetado, lo llevó al templo. Imagina el sacrificio de esa madre: entregar a su único hijo, el milagro que tanto esperó, para que fuera criado en la presencia de Dios, lejos de su casa. Pero el templo no era el refugio de santidad que uno esperaría. Los hijos de Elí, los sacerdotes Ofni y Finés, eran hombres malvados que robaban las ofrendas y deshonraban el lugar sagrado. Elí era anciano y ya no tenía fuerza para corregirlos. En este ambiente de decadencia creció Samuel, sirviendo fielmente en lo que podía. La Biblia nos dice algo impactante sobre esa época. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visiones con frecuencia. Una noche, mientras la lámpara del templo aún ardía y el joven Samuel dormía cerca del arca de Dios, ocurrió lo inesperado. Una voz rompió el silencio de años. «¡Samuel!». El joven, pensando que el anciano Elí lo llamaba, corrió hacia él. «Heme aquí. ¿Para qué me llamaste?». Elí, confundido, le dijo que volviera a dormir. Esto sucedió 3 veces. En la tercera vez, Elí comprendió que no era una ilusión. Era Dios llamando al niño. «Si te llama otra vez», le dijo Elí, «responde: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando la voz volvió a sonar, Samuel respondió con humildad. Esa noche, el silencio de Dios se rompió para siempre en Israel. Pero el mensaje no fue fácil. Dios le reveló a Samuel el juicio inminente que caería sobre la familia de Elí por su pecado. A la mañana siguiente, con temor, Samuel le contó todo al anciano sacerdote. Desde ese momento, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Ninguna de sus palabras cayó a tierra. Pasaron los años, y Samuel se convirtió en un juez justo. Bajo su liderazgo, el pueblo se arrepintió y los filisteos fueron derrotados. Pero cuando Samuel envejeció y sus propios hijos no siguieron su camino, el pueblo se impacientó. Querían seguridad, querían poder, querían ser como las otras naciones. Se reunieron ante Samuel y le exigieron: «Danos un rey que nos gobierne». Samuel se sintió rechazado y dolido, pero Dios le dijo: «No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí». Dios guió entonces a un joven llamado Saúl, un hombre impresionante, más alto que todos en Israel, que andaba buscando las asnas perdidas de su padre. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le confirmó que él era el elegido. En una ceremonia privada y solemne, Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, ungiéndolo como el primer rey de Israel. Samuel esperaba que Saúl fuera el líder que el pueblo necesitaba, pero pronto descubriría que la apariencia física
no garantiza la obediencia del corazón. Saúl comenzó bien, pero el poder y el miedo al pueblo lo corrompieron. En 2 ocasiones críticas, Saúl desobedeció las instrucciones directas de Dios dadas a través de Samuel. La tensión entre el profeta y el rey llegó a su punto máximo cuando Samuel tuvo que pronunciar el juicio final sobre el reinado de Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel lloró amargamente por Saúl, pero Dios le dio una nueva orden. Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén, a la casa de Isaí, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Samuel llegó a Belén con temor, pues Saúl aún era rey, y podría matarlo por traición. Cuando los hijos de Isaí pasaron frente a él, Samuel quedó impactado por Eliab, el primogénito. Era alto, fuerte y de gran presencia. Samuel pensó, ciertamente este es el ungido. Pero Dios lo detuvo con una de las lecciones más importantes de toda la Escritura. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 7 hermanos pasaron, todos hombres valientes y capaces, pero el aceite de la unción no se movió. ¿Son estos todos tus hijos?, preguntó un confundido Samuel. Isaí respondió que faltaba el menor, un muchacho que estaba en el campo cuidando las ovejas. Cuando David entró, todavía con el olor del campo en sus ropas, el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. En medio de sus hermanos, Samuel derramó el aceite sobre David, y desde ese día, el Espíritu de Dios estuvo sobre el joven pastor. La vida de Samuel nos enseña que Dios puede usar a un niño en un templo oscuro para restaurar a toda una nación. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en el título de rey o en la estatura física, sino en la disposición de escuchar y obedecer la voz de Dios. Samuel fue el hombre que supo entregar el poder cuando fue necesario y que nunca dejó de interceder por su pueblo. Si esta historia de fe y nuevos comienzos te ha inspirado, te invito a que le des un like y compartas este video con alguien que necesite recordar que Dios mira el corazón. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros relatos aquí, en las historias de Tío David. Soy Tío David, y recuerda, siempre hay una voz llamándote en medio del silencio. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar. Gracias por acompañarnos, Zaino.